Le voy a invitar a que abra sus Biblias o Nuevos Testamentos en la carta segunda del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9. Leeremos el verso 10 y el verso 11. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 10 y verso 11. Comparto esta lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Incline su cabecita así como está sentadito. Señor, estamos ante tu presencia con la necesidad de escuchar tu palabra. Queremos que no haya ninguna limitancia entre nosotros para que tú te puedas expresar con libertad. Danos el privilegio de escuchar tu voz, atendiendo, Señor, no solo con nuestros oídos, sino también con todo nuestro corazón. Opera a través de tu Santo Espíritu para que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos a compartir, Señor, y recibir tu palabra. Lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Doy gracias al Señor en esta oportunidad por tenerme en este lugar y poder contar con esta bendición. Mis hermanos, hemos considerado ya en varias oportunidades estos últimos días domingo y un día miércoles también el tema acerca del dinero y nuestra relación con él. En esta última predicación quisiera enfocarlo un poquito acerca de la relación nuestra con este tema del dinero, pero con nuestra espiritualidad. Y sencillamente la he considerado al percibir y darnos cuenta de que ha habido una especie de evolución cristiana, entre comillas, ¿no? Evolución, donde hoy día hay una especie de cristianismo cultural, así le están llamando, donde este cristianismo cultural tiene como bases fundamentales comenzar a sentirse identificado con Dios y con todo lo que se relaciona con Él, pero no tener un compromiso con Él, no tener un compromiso con la iglesia, ni tampoco un compromiso con la verdad de la palabra. Sin embargo, este cristianismo cultural ha llevado a la gente a identificarse como grandes pensadores, y aunque a usted le cueste difícil creerlo, hay un conjunto de ateos quienes, siendo ateos, se dicen que son parte de este cristianismo cultural. Este cristianismo cultural tiene como base de todas sus convicciones el humanismo secular, y su doctrina principal es la filosofía. La filosofía, en cierto modo, la que uno estudia comúnmente, en realidad usa una herramienta muy particular, y esta herramienta es la negación de toda verdad, ya que la filosofía entiende de que está en búsqueda de una verdad absoluta, en búsqueda de una, ni siquiera absoluta, pero de una verdad que pueda responder a todas sus incógnitas, y para ello la negación de las cosas, el cuestionamiento de las verdades es como algo fundamental en la filosofía, ya que ellos creen que la negación les ayuda a aclarecer conceptos, a tener un desafío para más propuestas, al estímulo del pensamiento crítico, a la exploración de nuevos enfoques, al desarrollo de la ética, a la apertura de algunas verdades culturales que
tampoco si no son dañinas, no las podemos abrazar. Sin embargo, es muy triste para mí, es que no solamente es una nueva era, un nuevo empuje en el cual se ha visto amenazado el cristianismo actualmente, sino que muchos de los que ya son cristianos por años están pensando así filosóficamente. Su forma de enfrentarse entre la iglesia, la escritura y la experiencia cristiana en el poder del Espíritu Santo es una forma en realidad un poco esquiva, tratando de cuestionarlo todo, tratando de negar todo, tratando de humanizar todo, porque si no tiene una respuesta lógica, tendremos que negarlo absolutamente en cuanto a algunas cosas que son parte de la experiencia cristiana. Y lo cierto es que cuando eso comienza a amenazar la iglesia comienza a perder una comunión que a través del Espíritu Santo ha disfrutado por siempre. Hay algo que nosotros no podemos negar de la vida cristiana, y esta es esta comunión con lo sobrenatural. Esto que no tiene respuesta muchas veces con la lógica, pero si comenzamos a reflexionar a través de las Escrituras, lo sobrenatural no solamente es la realidad de Dios, sino que también es nuestra realidad desde la creación del mundo y cómo Dios se relaciona con su iglesia y cómo la iglesia debe relacionarse con Dios. Todo eso va en convivencia también de lo sobrenatural. De hecho, es más, cuando nosotros miramos en las Escrituras la relación de lo sobrenatural con la creación misma nos muestra que hay un elemento sobrenatural muy involucrado en la creación, tanto en la creación del hombre como en la creación de todas las cosas. No es natural que el hombre que fue hecho de barro, en un momento, en un acto sobrenatural, Dios soplara sobre él y le impartiera vida. Job, y más que nada un hombre llamado Eliú, no Eliú Río, pero Eliú, uno de los amigos de Job, fue capaz de comprender que la vida biológica que él tenía era el resultado del Espíritu de Dios, quien le había dado aliento a todo ser humano, dice Job 33. O sea, aún los pensadores más antiguos lograron comprender que la causa de la existencia del hombre no es un accidente, que el hombre no vino producto de una especie de evolución, que de la nada apareció de repente todo, sino que el hombre logró comprender con facilidad de muy temprano que la causa detrás de la vida es una obra sobrenatural, y esto es Dios. David mismo llegó a decir que el verdadero manantial de la vida siempre ha sido Dios y que solo en su luz el ser humano puede ver la luz. Y si ustedes todavía tienen en su mente de una manera fresca las predicaciones del libro a los Hebreos, ahí en el capítulo 11, en el verso 3 nos decía que nosotros entendemos que el universo entero fue constituido por la palabra de Dios y que Dios lo sostiene desde la nada. De modo tal que si tratamos de encontrar respuesta por qué el mundo todavía no sale de su lugar, por qué la luna en realidad inclina la tierra en 27,3 grados, por qué todo es tan cronológico, porque hay algo sobrenatural que se está revelando a través de la creación. Y ese es Dios. Y que no es como nosotros. Todo, la naturaleza, la creación, todo tiene una participación sobrenatural. Sin lo sobrenatural no habría existencia como nosotros la conocemos hoy en día. Por otro lado, también la palabra del Señor nos ha enseñado la relación de lo sobrenatural con el plan de Dios para salvar al hombre. Nosotros vemos en realidad en las Escrituras cómo Dios nos muestra ese plan con un apoyo tremendo acerca de cosas
totalmente sobrenaturales, llamando a un hombre impío, dándole una promesa a ese hombre impío, haciendo que esa promesa vendría a ser una bendición para las familias de la tierra. Confirma esa promesa con hechos sobrenaturales, con visiones, con sueños, con sacrificios. Esa revelación que Dios da para que este hombre natural llamado Abraham vaya entendiendo que Dios está tratando con él, recibiendo manifestaciones, visitaciones de ángeles, de Dios mismo, estando ahí visitándole. En todo momento el plan de redención también es la manifestación de un Dios sobrenatural. Y aún la revelación del Señor, la palabra de Dios, la revelación escrita, la revelación especial de Dios, está acompañada totalmente de hechos sobrenaturales. Donde Dios escoge a personas, donde Dios conserva personas, donde Dios habla con personas en diferentes maneras, como dice Hebreos, que en otro tiempo Dios habló a los padres por los profetas de muchas maneras, con apariciones, con aquellas cosas que se llaman teofanías o cristofanías, apariciones corporales de un Cristo antes de su encarnación, hablando a través de un ángel llamado el ángel de Jehová, hablando a través de una zarza que arde, acompañando al pueblo del Señor con milagros que jamás se habían visto, abriendo el mar, una columna de fuego, una columna en el día, cubriéndolos del calor. Posteriormente, la venida de un ser totalmente diferente a nosotros, que se encarna siendo Dios y siendo hombre a la vez, llamando a hombres, apareciéndoles después de una resurrección. Todo lo que acompaña la revelación especial del Señor es una obra sobrenatural. Y no estoy diciendo que todavía esas cosas están ahí para manifestar a Dios, pero sí puedo decir que aunque la revelación especial del Señor se cerró, el canon bíblico ya se completó, pero eso no evita que nosotros nos sigamos relacionando con Dios, estando conscientes que lo sobrenatural también es parte de nuestra experiencia. No les estoy llamando al misticismo, muy por el contrario, quiero evitar de que ustedes sean incrédulos en cómo Dios se relaciona con nosotros, y especialmente en este tema del dinero, porque el dinero y todo lo que nosotros somos también debe gustar de una fe genuina, de una fe cálida a las manifestaciones del Señor. Especialmente hoy día cuando, como ya lo mencioné en algunas prédicas anteriores, mencioné que aunque este tema del dinero está en manos de inescrupulosos, pero no podemos negar la mano de Dios sobre estas cosas. No la podemos negar. Y que aunque algunos traten de racionalizar, tratando de decir, no, en este tema Dios no se mete, en este tema Dios está tan involucrado como lo está en cualquier área de la vida del cristiano. También está involucrado. Nunca nos olvidemos, mis hermanos, y tengámoslo presente, que Dios se relaciona con nosotros a través de una obra maravillosa que comenzó con hechos sobrenaturales. Nuestro nuevo nacimiento realmente es algo sobrenatural. Porque sí, en este mundo hay dos tipos de personas. Y no estoy discriminando a nadie, pero sí hay personas que son naturales y que no pueden percibir las cosas que son del Espíritu, porque para ellos son locura y no las pueden entender. Sin embargo, hay otro grupo de personas a quienes Dios, por gracia y misericordia, se ha revelado en ellos y les ha permitido experimentar
un milagro sobrenatural, lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. Y que a través de este nuevo nacimiento comenzamos a relacionarnos con cosas que a lo mejor en este momento no hemos vivido. Nos relacionamos con el conocimiento de la resurrección. Experimentamos, mis hermanos, una verdadera metamorfosis en nuestro interior. Hay cambios reales en nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Comenzamos a sentir un odio al pecado, odio que no sentíamos antiguamente. Como decía nuestro hermano Bernabé en la mañana, antiguamente nos complacíamos en el pecado, hoy día lo odiamos. Comenzamos a tener un amor a Dios, cosa que de manera natural jamás la tuvimos, sino que ahora lo comenzamos a disfrutar porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Comenzamos a tener un deseo de buscarle que antes no estaba dentro de nuestras agendas. Comenzamos a experimentar un aumento de nuestra fe constantemente cuando nos exponemos a la palabra del Señor, permitiéndonos confiar y descansar en las promesas que en ella están. Todo esto no sería posible si Dios no hubiese hecho en medio de nosotros una obra sobrenatural. De la misma manera, quiero decirles que todos estos mensajes que hemos dado anteriormente, que nos han invitado a ser generosos, estas cosas también las aprendemos de ejemplos sobrenaturales. Porque la verdadera generosidad que hemos promovido hasta hoy en estos mensajes, la hemos promovido mirando la gracia del Señor, que Dios siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, que siendo Dios fue generoso con el ser humano, aunque el ser humano era rebelde a su presencia, Él fue generoso sin escatimar ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para que habiendo estado nosotros muertos en pecado, solo por su Hijo tengamos salvación y vida eterna. Quiero invitarle, mis hermanos, en esta última predicación acerca de este tema, a reflexionar que Dios sí está involucrado en el tema del dinero, tan sobrenaturalmente como lo está en nuestra santificación, en nuestra justificación, en nuestra regeneración. Dios está involucrado. Por esa razón, quiero mencionarles una vez más que no da lo mismo en cómo nosotros convivimos con nuestras riquezas. No da lo mismo. Que las riquezas no es algo que nosotros producimos aparte de Dios. Necesitamos la bendición de Dios para estas cosas. Pero también necesitamos conducirnos con Dios de la manera en que vemos en su palabra, porque hoy día hemos sido hechos nueva sociedad. Somos el pueblo de Dios, no para vivir por nosotros mismos, sino para vivir para Él, y la forma en que nosotros tenemos para vivir para Él es conociendo su voluntad. Es esa la razón que quiero invitarles hoy día a mirar las promesas, pero también las advertencias que hay en la palabra del Señor con respecto a este tema. No quiero, mis hermanos, que olviden lo ya pasado. No olvidemos lo que ya hemos comentado. Dios es el dueño de todo en este mundo. No olvidemos que todo es de Dios, que Dios es el que da el poder para hacer las riquezas, que debemos tener cuidado con el engaño de las riquezas, que la gracia del Señor es el verdadero estímulo para la generosidad, porque muchas veces, como advertencia lo digo, también hay otros estímulos que cosechan dolor.
¿Recuerdan ustedes el pasaje de Hechos capítulo 5? Cuando la iglesia naciente después del Pentecostés, esa iglesia que se comenzó a juntar en Jerusalén, al ver las necesidades que habían, hubo un hombre llamado Bernabé que tomó su heredad y la vendió y entregó el precio de su heredad a los pies de los apóstoles para que la repartiera según la necesidad de la gente que había en la comunidad. Pero había un matrimonio que quiso hacer lo mismo. Su motivación fue muy pésima y con engaño quisieron mostrar una generosidad mentirosa delante del Señor. Ustedes recuerdan que ellos también se pusieron de acuerdo y vendieron su heredad y mintieron al Espíritu Santo. El problema no estaba en que ellos no dieron todo, porque el mismo texto menciona de que ellos tenían el poder para decidir cuánto dar. Sin embargo, simularon una generosidad engañosa. Y Dios, que no ve la cantidad de nuestros recursos, sino que Dios ve la limpieza de nuestro corazón, condenó ese hecho quitándoles la vida a este matrimonio, Ananías y Zafira. Por eso que debemos recordar que la verdadera generosidad debe ser estimulada solo por la generosa gracia del Señor. También recordemos, por favor, hermanos, recordemos que el afán es un engaño para no dejarnos disfrutar lo que Dios nos quiere dar en abundancia. Pero también en este último mensaje quiero decirles, Dios prospera y bendice la generosidad del hombre. Dios prospera y bendice la generosidad del hombre. Mire, dice este texto, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce en medio de nosotros acción de gracias a Dios. Lo que Pablo ha venido mencionando a través de esta carta a los hermanos de Corinto, que esa generosidad que ellos han querido manifestar desde hace un año atrás, poniendo en su mente el deseo de ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén, esa generosidad va a ser premiada. Porque hay algo realmente sobrenatural que acompaña a la generosidad del hombre. Y sí hay algo sobrenatural en cómo nosotros tratamos las riquezas. Versos anteriores a esto, Pablo les dice que la ley de la siembra y la cosecha, que en otros textos Pablo la usó para hablar de la moralidad, la ley de la siembra y la cosecha también está disponible para el tema de los recursos materiales. Porque sí es verdad que Pablo comúnmente usaba esta ley de la siembra y la cosecha para hablar que si nosotros sembramos para nuestra carne, de nuestra carne segaremos corrupción. Es verdad que Pablo usaba esta ley para decir que no nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es verdad que Pablo se refería a que todos aquellos que quieren vivir en pecado cosecharán como resultado final la muerte. Sí es verdad, pero aquí también Pablo nos dice por el Espíritu Santo que la ley de la siembra y la cosecha también está disponible para el uso de nuestros bienes materiales. Y Pablo dice en el verso 6 de este mismo capítulo: por esto os digo que el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra generosamente también segará.
De modo tal, mis hermanos, que Pablo les estimula que de la misma manera como ellos han aprendido de la gracia del Señor, que la siembra del Señor sobre nosotros, como nos decía Bernabé en esta mañana, no es una gracia condicionada ni limitada. La gracia del Señor es una gracia abundante, porque de la misma manera la grandeza del Señor es la medida de su gracia, y esa gracia puede ser recibida de manera rebosante. Y si ese es el verdadero estímulo que debe mover nuestra generosidad, siempre la generosidad debe ser medida conforme la gracia del Señor. Sin embargo, Pablo les dice, estimulando a estos hermanos, que Dios es poderoso para hacer. Él dice el verso 8, que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, y eso incluye los bienes materiales, eso incluye nuestras riquezas, no solamente incluye posesiones espirituales que nosotros como cristianos podamos tener, sino que también incluye nuestros bienes materiales, que teniendo nosotros todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos para buena obra. Y es ahí donde se inserta estas dos ideas de la semilla y el pan. Warren llega a decir que la vida cristiana, mis hermanos, no hay una cosa tal como el secularismo y la vida sagrada, porque los seres humanos debemos entender que nosotros somos integrales. Especialmente los cristianos deben entender que es una pésima doctrina, que no es cristiana. Es un pésimo modo de pensar en ese dualismo que hoy día se promueve en muchos lugares. Como que el ser humano tiene dos tipos de vida y que se puede vestir de la vida que él quiera dependiendo las circunstancias en las que se encuentre. Cuando va a la iglesia se viste de cristiano. Y cuando sale de la iglesia se puede vestir como cualquier persona secular. No, mis hermanos, en la vida cristiana no existe ni el secularismo y tampoco existe la vida sagrada. Somos siempre los mismos, siempre los mismos. Con nuestras experiencias espirituales y nuestra vida en cómo nos relacionamos con los demás, somos siempre los mismos. Y Warren dice, en la vida cristiana no hay tal cosa como lo secular y lo sagrado. Las ofrendas monetarias son tan espirituales como lo es el cantar un himno o repartir tratados de evangelismo. El dinero es una semilla. Si damos de acuerdo a los principios de la gracia, se multiplicarán para la gloria de Dios y suplirán todas nuestras necesidades y de los demás. Si buscamos usarlas de maneras diferentes a la voluntad del Señor, lo seguro es que la cosecha será pobre. Porque no existe, mi hermano, en nosotros dos tipos de vida para que ese asunto Dios no tenga por qué relacionarse con nosotros. Dios se relaciona en todas las áreas de nuestra vida, porque escúchelo bien, cuando nosotros hemos recibido la salvación de nuestras almas, lo mismo que ocurrió al principio, ocurre ahora. Las cosas se ponen en orden. Nunca olviden que cuando Dios sopló aliento de vida en el ser humano y ese cuerpo de barro recibe la vida, Dios dijo que eso fue bueno en gran manera. De modo tal que hoy día, cuando somos cristianos y la imagen de Cristo ha sido restaurada entre nosotros, tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu necesitan estar unidos en dependencia de nuestro Dios. Y si Dios se relaciona tanto con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, ¿por qué no se ha de relacionar también con nuestras riquezas? De la misma manera como Él se relaciona con nuestra fe y nuestra santificación, como Dios se relaciona con nuestra salvación,
con nuestras necesidades espirituales, ¿por qué Dios no debiera relacionarse aún con nuestras cosas materiales? Cuando Él mismo nos enseñó a pedir y a orar por las cosas que tenemos necesidad. Porque tenemos que incluirlas en las cosas en las cuales Dios también se relaciona con nosotros. Mis hermanos, debido a eso, recordemos que esto es una realidad. Esta es una realidad y aunque quieras esquivarla, yo creo más en la palabra del Señor que en tus opiniones en este punto. Sí, yo creo que hay personas que por falta de generosidad vienen a pobreza. Porque una falta de la generosidad es una falta también de comunión con la gracia. Y es una pobre relación con el don de Dios que se ha derramado sobre ti para bendecirte con la salvación de tu alma. Proverbios dice realmente que hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. El verso siguiente de Proverbios 11, que es el verso 25, dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es muy curioso para mí leer algunos comentarios de esta teología mencionada al principio, de esta teología racional, que curiosamente todos estos textos que tienen relación con las riquezas las tratan de interpretar espiritualmente, porque no les cabe en la cabeza. Y yo entiendo que pueda ser producto del manoseo de los falsos predicadores de la prosperidad, porque realmente ellos ni siquiera son hermanos, son lobos rapaces. Pero cuando nosotros nos relacionamos cristianamente con el tema de las riquezas, es verdad que bendición del Señor vamos a recibir. Yo también creo que con la vara con que tú mides vas a ser medido. Porque ese texto dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido testimonios hermosos cuando Dios nos ha movido a ser generosos? Y no hablo solo de cosas empíricas, sino también de realidades. Y estas realidades nos han permitido, mis hermanos, darnos cuenta de lo que Dios manifiesta en su palabra. Realmente son realidades que Dios dio como promesas para que el hombre las experimente. Sí, es verdad, mis hermanos, lo que dice el Salmo 127, que necesitamos la compañía de Dios incluso para descansar de nuestro afán. El Salmo 127 dice que si Jehová no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. También dice que es por lo demás que te os levantéis de mañana y vayáis tarde a reposar, porque es a sus amados a los que Dios dará el sueño. Y a eso se refiere el descanso. A sus amados Dios le dará
descanso. Jóvenes que están hoy día aquí, escuchen esto. La generación de sus padres, especialmente esa generación, aunque muchos quieran decir y quieran a veces pisar a sus padres, tratándolos de ignorantes, pero muchas de las comodidades que ustedes y que nosotros tenemos han sido en realidad el resultado de hombres que creyeron a las promesas de Dios y que en medio de sus pobrezas confiaron que Dios era verdadero en sus promesas y como resultado hemos experimentado la bendición del Señor en nuestras casas. La versión NTV o NBI, perdón, de Segunda de Corintios 9, 10 y 11 que hemos leído, dice así: el que da semilla al que siembra, también le suplirá pan para el que come. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan en abundancia cosechas de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias al Señor. Porque una de las cosas que hace y que da como fruto la generosidad es que aquel que recibe la generosidad de otro puede dar gracias a Dios por las misericordias que Dios derrama. Dios mueve un corazón para que sea capaz de despojarse de sus bienes y despojarse de su dinero para dar al que tiene necesidad. Y el que tiene necesidad glorifica a Dios porque Él tiene cuidado en medio de su escasez. Todos hemos vivido eso. A todos en algún momento de nuestra vida nos han golpeado la puerta y nos han dicho: aquí me mandó el Señor. A todos nos ha tocado. Aquí me mandó el Señor. Y nosotros sabemos que nuestras rodillas se doblan para agradecer al Señor, quien mueve los corazones para llevar donde hay necesidad. Porque eso es lo que sucede. Lo que sucede es que la generosidad da como cosecha una gratitud a Dios, porque es Dios quien a través de su soberanía y providencia orquesta llevar donde hay para donde hay necesidad. Pero mis hermanos, nosotros debemos aprovechar estas oportunidades, porque esto es, la generosidad es una oportunidad que nos está dando Dios de manifestar parte de nuestra gratitud. Parte de nuestra gratitud. Me llamaba la atención uno de los comentarios que he leído últimamente acerca del tema de la justificación, las riquezas, la fe. Mencionaba precisamente J.C. Wright, él decía que efectivamente cuando existe un corazón generoso desbordante es porque él entiende de que ese desborde de generosidad es en respuesta a la abundancia de las misericordias que ha derramado Dios, no solamente en cosas materiales, sino también en la salvación de nuestras almas que ni con precio alguno podríamos comprar. Yo quiero recordar a esta iglesia y sobre todo a estos jóvenes, porque les quiero decir algo. A medida que la iglesia ha ido avanzando, los corazones generosos también se van extinguiendo. Y se van extinguiendo porque muchos de nosotros, también los padres, no hemos sabido enseñar a nuestros hijos y no hemos sido capaces de heredarle la generosidad de la gracia del Señor.
No sé usted, pero yo he llegado a pensar que la infección secular de la ideología, quien lo único que reclama que todos se los tienen que dar por derecho, nos ha tocado también a nosotros de manera involuntaria. Como que todo esto es normal, como que es normal que seamos salvos, es normal que tengamos la vida que tengamos. Es normal vivir así y no es normal. Debemos mirar con responsabilidad a nuestras propias vidas y a nuestro alrededor y reconocer que las misericordias del Señor no se han detenido y que somos el resultado de su pura misericordia. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a enfrentar este tema? Porque este tema es tan importante como orar. Este tema es tan importante como adorar. Este tema es tan importante como buscar a Dios en cualquier otra área de nuestra vida. Y de hecho es más, la gran mayoría de los comentaristas basados en Mateo capítulo 6 dice que este tema es tan importante porque si tú no lo sabes tratar, este es uno de los temas que sin tú darte cuenta puedes estar confundido adorando a otro Dios y no al Dios verdadero. Sujel Misilén dice que este tema de las riquezas es tan grave que realmente te puede mandar al infierno. Cuando dice el texto, nadie puede servir a dos señores, amará al uno y despreciará al otro. Así tampoco podéis amar a Dios y a las riquezas. En ese sentido, la generosidad es una especie de libación del Antiguo Testamento donde tú tomas tus riquezas, las ofrendas para la necesidad de otro, diciendo no son mis riquezas las que me sustentan, sino que es Dios quien me da todas las cosas en abundancia para disfrutarlas. Que tu verdadera fuente de sustento no es los números en tu cuenta. Que la verdadera fuente de tu sustento es un Dios que te mira con mucha misericordia y que a través de su Hijo Jesucristo y solo en la justicia de Cristo decide darte aún lo que no mereces. ¿Cómo nos vamos a relacionar con estas cosas? Les recomiendo, Iglesia del Señor, relaciónate con estas cosas cristianamente. También tienes que orar cuando vas a ser generosos. Cuando tú mirabas la práctica del Antiguo Testamento, nosotros comúnmente tendemos a ser tan antinominianos, tan antiley, que todo lo que pasa en el Antiguo Testamento como que lo desechamos y no nos damos cuenta de que las formas en que Dios dio, en cómo se relacionaba Israel y cómo debía relacionarse con las riquezas y especialmente con estas cosas materiales, son un ejemplo para nosotros. Son un ejemplo, están escritas como ejemplo. Cada vez que un judío, en obediencia a la ley del Señor, se relacionaba con sus ofrendas, también con sus diezmos, que eran un tributo que ellos daban para el mantenimiento de las cosas sagradas. Cada vez que ellos se relacionaban con este tipo de cosas, ellos debían consagrar lo que hacían. ¿Y sabe lo que significaba eso? Que ellos tomaban parte de sus bienes, los presentaban al Señor y luego los llevaban. Eso nos hace entender que nosotros hoy día en este nuevo pacto, con un mayor gloria, con mayor razón, al momento de mostrar generosidad, lo debiéramos hacer con la reverencia, con la mayor reverencia posible. Hermano, no da lo mismo en que tú no dispongas en consagración tu dinero para ser generoso. En que antes de llevar parte de tus dineros a la ayuda de un hermano necesitado, ores al Señor. Preséntaselo al Señor.
Y lo mismo pasa con tus recursos cuando los traes a la casa del Señor. Ora al Señor, aparta. Clama al Señor por eso. Comúnmente nosotros reclamamos integridad para muchas cosas y especialmente para lo moral. Y para estas cosas también se necesita integridad. E integridad delante del Señor. Y que entre paréntesis le digo, la integridad no se vive delante de las personas. La integridad se vive a solas con el Señor. En cómo tú estás a solas con el Señor y lo que haces sabes que lo haces delante del Señor. Hazlo con integridad. Clama al Señor y di, Señor, mira, esto es. Quisiera más, pero no tengo más. Y todas este tipo de prácticas en comunión te van a ayudar incluso a mejorar tu relación tanto con Dios como con las posesiones que Dios te da. Porque sí, te voy a decir algo, sí puede ser que Dios no te esté dando más porque no eres íntegro con el Señor. No eres íntegro con Él. Y puede ser. Puede ser. ¿Sabe qué es Watchman Nee? Muchos años que lo leí. Es Watchman Nee quien habla de ese pasaje de Lucas cuando se refiere, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, remozando. Y termina el texto diciendo, porque con la vara con que mides serán medidos. Es Watchman Nee quien dice que muchas veces la gente tiene lo que quiere tener porque condiciona su generosidad. Y cuando ve sus recursos, solo decide que esto es lo que yo quiero dar. Cuando hemos comprometido nuestro conocimiento hoy día también nosotros en la palabra del Señor, que escúchalo bien, si es una torpeza andar peleando si será el 10%, será el 20%, serán solo ofrendas. Mi hermano, escúchalo bien. Lo que una iglesia tenga por planteamiento del recaudo de los dineros es lo que Dios va a bendecir. Porque lo que realmente importa no son las cantidades, sino que la generosidad honesta delante del Señor. Dios ya demostró en la persona de Jesucristo que viendo una viuda que ofrendaba solo 2 blancas, reconoció Dios que había dado más que todos, porque todos los demás daban de lo que les sobraba. Porque así como la oración que Dios responde es la oración del corazón, también nuestra generosidad, la cual recibe una respuesta positiva del Señor como una siembra y cosecha delante del rostro del Señor, es la generosidad que nace de un corazón honesto. Porque te quiero decir que aún ese tipo de cosas son importantes. Pero ten presente esto. Ten presente que Dios que da semilla al que siembra, pan al que come, proveerá y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. Y yo me encanta esta simbiosis, esta unión que hay entre este tipo de cosas y el resultado espiritual. ¿Sabe por qué me encantan? Porque la forma en que tú te relacionas con tus dineros también creces espiritualmente. También se aumenta tu relación con la justicia del Señor. Y el verso 11 dice que la razón por la cual Dios permite que estas cosas aumenten y para que tengamos es para que en todo seamos enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Esto nos permite entender que también las riquezas deben ser usadas para la gloria del Señor, que son un instrumento para la gloria del Señor. Conversábamos con nuestros hermanos oficiales, conversábamos con ellos
y tomábamos el caso de que cuando una iglesia administra bien sus riquezas, bueno, Pablo también lo dice de los miembros de la iglesia, que los de afuera en realidad observan esta administración y muchos dan glorias al Señor por la forma en la que uno administra estas situaciones. En este caso, las posesiones materiales. Conversábamos con ellos en cómo nos relacionamos, en cómo se administra. Y aunque yo como pastor no estoy a cargo de los fondos de esta iglesia, yo no estoy a cargo de la tesorería de la iglesia, eso lo ve la tesorería, eso lo ven nuestros hermanos oficiales. Sí, ellos piden constantemente sugerencias y consejos para cómo desarrollar este tipo de cosas. Y yo doy mi opinión. Y yo les manifestaba en que muchas veces en la generosidad que nosotros tenemos que mostrar, también debemos tratar de no impedir el trato de Dios con la necesidad de los hermanos. No debemos impedir aquello, porque también debemos tener sabiduría para poder entender que hay muchas veces que Dios está tratando con cada hermano en particular. Porque una respuesta del hermano frente a su necesidad es que a pesar de su pobreza sepa cómo imitar al Señor Jesucristo y su generosidad. ¿Recuerdas tú 2 prédicas atrás? Cuando hablábamos del ejemplo de las iglesias de Acaya, en cómo en la profunda pobreza en la que se encontraban, dieron aún más allá de sus fuerzas y rogaron a Pablo que les diese la oportunidad de trabajar en este tema. Pablo asumió que lo que trata de entender que les suplicaron, Pablo, no nos dejes afuera. Y yo me atrevo a pensar de que Pablo en un momento le estaba diciendo, ¿sabe qué? Ustedes no den, porque a lo mejor ustedes están más pobres que los mismos pobres de Jerusalén. Ustedes están más necesitados que los que están en Jerusalén, así que por favor no den. Sin embargo, esta gente, ¿sabe lo que hizo? Le rogó a Pablo, diciendo, Pablo, no nos niegues nuestra participación. Queremos ser parte de esto. Esto, ¿sabe lo que nos hace entender? De que la generosidad no depende de si te sobra o no te sobra. La generosidad depende de la disposición de tu corazón. Porque a lo mejor hoy no tienes. A lo mejor hoy no tienes dinero, pero tienes rodillas para clamar, tienes manos para trabajar, tienes una voluntad para no eximirte de las cosas de la casa del Señor. Y como última predicación quiero decirle a todos mis hermanos, estos últimos años Dios nos ha ido metiendo y empujando hacia la generosidad. Cada vez que tú recibes una familia para almorzar, cada vez que tú recibes a un grupo de hermanos para tomar un tecito, cada vez que te despojas de tus bienes para poder atender a otro, escúchalos. Sí, es verdad, esas cosas tienen costos, esas cosas suman en tus finanzas. Pero yo te pregunto, ¿hay alguno de ustedes que les ha faltado? ¿No ha sido Dios misericordioso? ¿Y sabe por qué? Porque efectivamente esto sí funciona. ¿Y sabe por qué funciona? Porque cuando tú te dispones a hacerlo, basado en las promesas de la palabra del Señor, sí funciona. Sí funciona. Y lo curioso es que aunque aquí se usa semilla y pan, uno cuando piensa en semilla, uno dice, oh sí, a lo mejor esta bendición va a llegar, pero con el tiempo. Y no necesariamente. Porque aquí habla de manera más inmediata.
También bendigo a aquellos hermanos, bendigo en el Señor y doy gracias al Señor por aquellos hermanos que a lo mejor no han podido ofrendar, no han podido dar, pero ahí están cooperando a otro que recibe. Hermano, pucha, sé que recibiste una familia, ahí está. Quiero aportar en esto. Yo te coopero con un queque, yo te coopero con 1 kilo de pan. Todas esas son cosas que una iglesia en realidad asume, y sin duda Dios, que mira todas esas cosas, bendice la generosidad de su pueblo. Hermano, no vas a quedar sin bendición. Tú que no te has restado, no vas a quedar sin bendición. Sin duda Dios te va a bendecir. Y aunque tú digas, no, es que yo no quiero cosas materiales, te pido por favor que no digas eso. Porque lo cierto es que Dios también nos bendice con cosas materiales. Nosotros, producto de todos esos manipuladores de la prosperidad, no queremos hablar nada que se asemeje a ellos. No queremos decir nada que ellos usen. Sí, es verdad que ellos se apropiaron de la palabra semilla, ellos se apropiaron de la palabra siembra, ellos se apropiaron de la palabra bendición. Sí, es verdad. Pero el hecho de que esté escrito en la palabra del Señor no significa que no la podamos creer. Y el hecho de que ellos la usen no significa que no la podemos nosotros usar y confiar. Que sí, esto es así. Esto es así. Que cuando damos como una respuesta a esa generosidad, pero si muchos de nosotros recibimos aún más de lo que nosotros damos. Porque es así. Por algo en el Padre Nuestro Dios nos enseña a pedir y a clamar por el pan que necesitamos cada día. Porque hasta esas cosas Dios se preocupa por nosotros. Mi hermano, es importante en cómo nos relacionamos con este tema. Y sí, es verdad, los hermanos oficiales me mencionaban esto, me decía mi pastor, con respecto a este tema, nuestra iglesia es una iglesia generosa. Sí, es verdad, es generosa. Pero podríamos ser más generosos todavía. Podríamos ser más generosos todavía. Podríamos incluso estar más dispuestos a dar que a recibir. Podríamos más. Y mientras más generoso, donde mayor es nuestra cosecha, sin duda mayor será nuestra siembra. A mí me agrada, de verdad que me agrada la generosidad de algunos. Incluso es motivo de mis oraciones cuando veo que personas que en vez de botar sus ropas, y que no están malas, y que muchas de ellas incluso me llama la atención que dentro de sus ropas les ha pasado, porque algunos hemos subido de peso y ya los trajes nuevos que teníamos no nos quedan, hermano. Sí, y me da tanta alegría de que en vez de publicarlos en la feria de las pulgas para ver quién los compra, lo tomamos y vemos y estamos observando quién tiene esa necesidad, y en silencio vamos y decimos, hermano, ¿sabes qué? Me gustaría que vieras esto, y si te queda bueno, considéralo un regalo del Señor. Wow. ¿Por qué no esos detalles? ¿Por qué no? Porque todas esas cosas, no solamente estamos hablando de dinero, sino que de nuestro corazón, de la generosidad de nuestro corazón. Me alegra escuchar a algunos hermanos de, oye, ¿de dónde vienen? No, sabe que andaba viendo tal hermano, pero ¿qué andabas haciendo? Es que sabe que lo he visto tan necesitado y este mes me hice el compromiso de pagarle el agua. Wow. Oremos, démosle gracias al Señor por el corazón generoso que te ha dado Dios. Y no se trata de hoy por ti, mañana por mí. Esa es una filosofía mundana. Sino quedamos confiando en que aún que nos vaciemos entero no será suficiente
para reflejar la gracia del Señor que se ha derramado sobre nosotros. Hermano, les recomiendo algo. No nos acostumbremos a recibir, acostumbrémonos más a dar. Acostumbrémonos más a dar. Dios no se detiene en su generosidad con nosotros. Y no porque Él espera cosechar de nosotros alabanza como si nos necesitara. ¿Para qué nos va a necesitar si los cielos cuentan su gloria? El firmamento anuncia la obra de sus manos. Si tú no quisieras disponerte para reflejar su gloria, hay otras cosas que lo reflejarían mejor que tú. Y a lo mejor lo hacen mejor que tú y mejor que yo. Pero aún así, ahí está con nosotros, ahí Él está. Yo reflexionaba lo que decía Bernabé en la mañana, que a veces uno pecando, de verdad, pecando y viene igual la bendición del Señor. Y es verdad que eso a veces se recibe con amargura y decir, no lo merezco. Y en vez de recibirlo en un momento así que nos cause gozo, nos causa un poco de tristeza por no merecerla. Pero nos ha pasado, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces no ha sido así? Pero después cuando pasa el tiempo reflexionamos y decimos, ni siquiera nuestros pecados te detienen para ser generosos con nosotros. Ni siquiera nuestro pecado te detiene. Dios nos bendiga. Esta es una realidad. El que da semilla, el que siembra. Y ese es Dios. El que da pan al que come, y ese Dios multiplicará vuestra sementera. Pero no te olvides de los versos anteriores. Y eso lo hace cuando tú respondes genuinamente a la gracia del Señor. Yo deseo de todo corazón que la manera en que tú trates tus riquezas también evidencien tu relación con el Señor. Porque de la misma manera, escúchalo bien, de la misma manera como yo creo que un incrédulo no ora, de la misma manera como yo creo que la persona que no ora es porque no ha nacido de nuevo, de la misma manera creo yo que una persona que no es generosa, no conoce la gracia del Señor. Así que deseo de todo corazón que la gracia del Señor que Dios derrama sobre nosotros de manera abundante provoque frutos en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Oramos al Señor. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Lo cierto es que si nos ponemos frente al espejo de tu gracia, jamás quedaremos en igualdad de condiciones. Siempre nos sentiremos al debe, porque más es tu gracia sobre nosotros que nuestra respuesta hacia ti. Pero queremos que a través de tu palabra, Señor, tú nos llames a ser generosos y nos enseñes a ser generosos, Señor. Que de la misma manera, Señor, en que nosotros consideramos que nuestra moralidad debe estar al servicio de tu gloria, también lo esté, Señor, nuestras cosas materiales. Que lo esté nuestra casa, que lo esté nuestro auto, que lo esté nuestro dinero, que esté todo lo nuestro a disposición también de tu gloria. Y que en la medida que aprendamos a relacionarnos, que nos aprendamos a relacionar con tu gracia, esta se pueda proyectar no en una sola área ni en pequeñas áreas de nuestra vida, sino en todo lo que representamos y somos. Bendice, Señor, nuestra vida y enséñanos cada día. Ayúdanos, Señor,
a no limitarnos en proyectar tu gloria, sino que lo podamos hacer con corazones sinceros, con una verdadera integridad, con honestidad y no con mentira, sino que lo hagamos delante de ti con toda transparencia. Si hasta aquí hemos sido causantes de nuestra pobreza por no saber convivir cristianamente con lo que tenemos, este es el momento que ocupamos para pedir perdón, Señor. Si tú estás trayendo escasez para enseñarnos que aún en estas cosas tenemos que aprender a vivir sabiamente delante de ti, enséñanos, Señor, pero también perdónanos. Queremos ser sinceros contigo, Señor. Si la causa de nuestra amargura, la que no nos ha dejado alcanzar la gracia de Dios, como dice Hebreos, no sea que brotando alguna raíz de amargura, alguno deje de alcanzar la gracia del Señor. Si la causa de nuestra amargura es la escasez, danos de tu gracia y de tu Santo Espíritu aún en una porción mayor, para descubrir por qué causa tú estás usando eso. ¿Por qué está ahí? Y si tenemos que aprender y arrepentirnos, danos la fuerza para hacerlo. Porque no podemos ausentarte ni mirar, Señor, este tema como algo tan superficial. Quisiéramos tener también el corazón de Agur, cuando dijo y se dio cuenta de que si este era un problema que había que saber llevar en oración y pedir a ti misericordia, porque es un problema que escapaba de sus manos. Ahí en el Proverbio 30 sea también nuestra motivación: si estoy teniendo un problema con esto, que no me impidan doblar mis rodillas y ponerlo delante de ti y pedir perdón y suplicar para que tú ordenes nuestro problema y nos ayudes a enfrentarlo de manera cristiana. Queremos involucrarte en todas nuestras áreas y esta también es importante, Señor. Queremos reconocer que somos el resultado de tu gracia y no somos el resultado, Señor, de nuestras propias fuerzas. Danos esa misericordia. Te lo imploramos por Cristo Jesús. Amén.